Hoy, como digo, pues vamos a hablar un poco de arqueología misteriosa, de sitios que a mí, mi opinión, me parece que queda todavía mucho por saber y que tienen un halo de misterio, ¿no? Y bueno, pues un poco el objetivo es ver si hay la posibilidad de si esta, la que tenemos ahora, es la primera globalización o si es que es mi opinión, creo que hace miles de años, mucho antes de lo que se pensaba, creo que el ser humano pudo navegar. Hay indicios que cada vez van saliendo que apuntan a eso, pero insisto, esto yo cuando digo que es una herejía, tómenlo como eso, precisamente algo que todavía no está probado, ¿vale? Porque a mí me gusta siempre contar con lo que a nivel oficial está probado y luego las ideas heterodoxas, bueno, de eso parte en buena parte de los demás, ¿no? De nosotros, los que pensamos en algo más heterodoxo, ¿no? Pero siempre prevalece lo oficial. Siempre pongo el ejemplo del gran diluvio, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, y a mí me pasó, yo siempre había pensado que era algo, bueno, es un mito religioso, el diluvio universal. ¿Qué es lo que sucede? Que ya una vez que, y lo vamos a ver cuando visité la pirámide del Mirador, una de las cosas que llamaba la atención es que se comprobó que lo que es la Biblia de los mayas, el Popol Vuh, hablaba más o menos de lo mismo. Y entonces, claro, cuanto menos es extraño, ¿no? Cómo culturas que no se conocen hablan de una situación, ¿no? De un diluvio, ¿no? Afortunadamente la ciencia ha demostrado que lo que llaman Yargentrayas pasó hace unos 12.000 años aproximadamente y fue eso, una elevación súbita del mar de unos 120 metros, con lo cual eso fue un cataclismo global y de ahí que es normal que tengamos no solamente estos dos pueblos que he mencionado, o sea, la Biblia y la zona de los mayas, sino yo me encontré con casi 200 tradiciones en el estudio del primer libro muy parecidas. Y siempre lo digo, 70 de ellas muy cercanas en espacio-tiempo, con lo cual la transmisión es muy plausible. Pero claro, el resto de las 130 son culturas que no se podían conocer. Los celtas hablaban de una especie de diluvio, los Hopi también, los mayas, los aborígenes australianos. Quiero decir que al final esos mitos, en algunas ocasiones, pues resulta que están basadas en algo que luego la ciencia demuestra, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no otros mitos también puede ser? Por ahí voy a ir. Siempre también pongo el ejemplo, ¿no? de Schliemann, este hombre, ¿no? que él tuvo que luchar un poco, ¿no? Porque hay veces, como decía antes, la ciencia oficial tiene que prevalecer, pero la ciencia oficial también se confunde. Y estamos continuamente cambiando los paradigmas. Entiendo que hay que probar las cosas, ¿no? Pero en este caso, este hombre, que se rieron literalmente de él, él decía que Troya existía y no puede ser, que eso es un mito, que eso es Homero, que no, hombre, que no. Bueno, pues el hombre al final terminó, bueno, con muchos problemas y con muchas historias, pero bueno, terminó encontrando Troya. Aquí repasamos un poco, ¿no? lo que conocemos de la historia, ¿no? Del ser humano, del más reciente, con la dinastía Shang en China, cultura Harappa o Mohenjo-Daro, la cultura egipcia, más o menos hace 5.000 años, y los sumerios, ¿no? Que es cuando empieza la historia, porque empieza la escritura, pues aproximadamente empiezan hace unos 6.000 años. Pero hay un sitio que hace, bueno, en el 94, si no recuerdo mal, rompe un paradigma en la historia que parecía imposible, que era que hubiera un poblado anterior a los sumerios que fueran capaces de no sobrevivir a lo que era el hombre de las cavernas, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, cuando se encuentra Göbekli Tepe, nos vamos prácticamente al doble de tiempo hacia atrás que los sumerios, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue un cambio, a mí me vino muy bien, yo era muy jovencito y ya pensaba que podía haber algo más de lo que sabíamos o de lo que había estudiado en el colegio. Y esto pues fue un golpe, ¿no? De efecto, decir, oye, pues no lo sabemos todo, ¿no? O nos falta mucho por saber. En el primer libro, para que vean cómo cambia también, cómo nos vamos actualizando, en el primer libro, cuando hablo yo con paleontología de una universidad, a mí me dicen que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, más o menos como somos hoy, tendríamos unos 230.000 años. Pues hace 2 meses, para la entrega de un próximo libro que va a salir en medio año, un poquito más, ya la actualización, Susana, esta misma paleontóloga, me dijo, oye, que se han encontrado unos vestigios en Marruecos y ya son 100.000 años más que tiene el Homo sapiens sapiens, más o menos como somos
hoy en día, ¿no? Cada vez nos vamos más atrás en el tiempo, prácticamente en todo. Y a mí estos casos, pues a mí me parece que es interesante decirlo, ¿no? No me voy a meter mucho con Gobekli Tepe, porque para eso el gran Josep Guijarro va a hablar el domingo, creo. Así que, bueno, pues simplemente es enseñar un pequeño vídeo sobre este sitio, que es lo que yo siempre digo. Vuelvo a la herejía. Monolitos en forma de tes, claro que esto tendría pues casi 12.000 años, ¿no? Pero nosotros tenemos un sitio, nada más y nada menos que Menorca, que, bueno, es bastante parecido. Insisto, no tiene nada que ver porque se supone que esto tiene unos 4.000 años, 3.500 más o menos, pero, bueno, qué curioso que hicieran estas mismas construcciones, ¿no? Nos movemos rápidamente al mundo de las pirámides, maravilloso, es un tema que a mí me apasiona. Y aquí, bueno, pues oficialmente esta es la primera pirámide construida, ¿no? La pirámide de Zoser. Y, bueno, pues tendría unos 4.600 años, pero a mí siempre, de modo de anécdota, en uno de mis viajes a Grecia, bueno, pues a mí me comentaron que esta pirámide de El Nikon tendría 100 años más. Hay mucha discusión, o sea, sí que parece que se ha datado de forma oficial a través de una universidad, pero bueno, hay mucha gente que también lo rechaza. Pero bueno, pues esta pequeña pirámide podría ser, ¿por qué no?, la primera pirámide de la historia conocida, con 100 años más, 4.700 años. Aquí, bueno, pues también un poco de tema de rompiendo paradigmas, con la gran esfinge. Aquí, bueno, hay dos cosas. Una, como Robert Schoch, que ahí vemos que tuve la oportunidad de cenar con él y el gran Enrique de Vicente y la mujer de Robert Schoch. Ahí yo, claro, este hombre que es un geólogo de la Universidad de Boston, yo le pregunté por esa teoría, en principio heterodoxa, de esto es anterior a la construcción de las pirámides, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre he tenido duda sobre la época que tienen las pirámides, pero, por ejemplo, Nacho Ares, que es egiptólogo, él a mí tuvo la deferencia en un congreso de pasarme unos estudios de luminiscencia donde, bueno, parece que las pirámides tendrían esos 4.600 años, con lo cual está bien datado. Pero sí que me reconocía que es posible que la esfinge estuviera mucho antes, ¿no? Y, como digo, a este gran geólogo, que lo ha estudiado desde hace 30 años, él me comentaba que no solamente a nivel más ortodoxo piensa que pudiera tener 7.000 años, sino que lo más probable es que al final, cuando la tecnología también nos lo permita, es muy probable que lleguemos a los 10, 11, 12.000 años, ¿no? Con lo cual nos iríamos a ese sitio de Gobekli Tepe. Insisto, es lo que dice este gran geólogo, que luego también hay otros geólogos que dicen que puede ser esa erosión que tiene la gran esfinge, la esfinge de Giza, que puede ser por viento. Bueno, ahí algunos no terminan de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero ya digo, ahí lo que dice el gran Robert Schoch es que podría tener hasta 12.000 años. Ahora nos vamos a otro sitio que también rompió un gran paradigma, porque en América siempre se había dicho que la cultura chavín o los olmecas eran la primera cultura de América, con los 3.500, 3.800 años, ¿no? Afortunadamente, muy cerca de la época del descubrimiento de Gobekli Tepe, se descubre este sitio en el Valle de Supe, Caral, con 5.000 años. Y cuando antes veíamos la línea de tiempo, que el ser humano tiene 330.000 años más o menos como somos hoy en día, yo compro, sin ningún problema, que ¿por qué hacían en todo el mundo pirámides? Para un mismo problema, una misma solución. Muy bien, una base cuadrada y vas poniendo otras bases y vas subiendo. Eso es lo más fácil, lo compro. Pero a mí una de las cosas que me llevo preguntando desde hace un montón de años es, si tenemos 330.000, o hace unos años 230.000, me da igual, y somos más o menos lo mismo, ¿por qué hace 5.000 años por todo el mundo les da a la gente por hacer pirámides? Y no encontramos pirámides. Luego veremos Gunung Padang, que bueno, ahí hay mucha discusión, pero bueno, yo creo que ¿por qué encontramos justo hace 5.000 en todo el mundo y no encontramos pirámides de hace 150.000, o hace 100.000, o hace 80.000, o hace 70.000? No, hace 5.000 años, en un lado y en otro del mundo, se pone el ser humano a hacer pirámides. Y ya no digo en el 200 a.C. En el 200 a.C. se hacen decenas y decenas y decenas de pirámides por todo el mundo, en especial en China y en Mesoamérica.
veremos también algunas casualidades, que pueden ser casualidades, pero que por lo menos llaman la atención. Y estas pirámides, aunque no sean las típicas, bueno, también están muy desgastadas porque están hechas de adobe, pero sí que tienen unas propiedades antisísmicas que todavía se siguen estudiando, por ejemplo, en la Universidad de Lima, esto está a 6 horas en coche al norte. Y ya digo, es un sitio que además a mí me dice mucho sobre qué tipo de sociedades eran, porque aquí otra de las cosas que llama la atención es que duraron como 1000 años, no había prácticamente jerarquización, todos estaban especializados en un ambiente muy desértico, muy duro, pues ellos vivían de una forma espectacular. Y otra de las cosas es, tenían un comercio como 1000 kilómetros al norte y 2000 al sur. Y no se ha encontrado de momento ningún arma defensiva ni de ataque. Es decir, que era un pueblo que era capaz de vivir en armonía. Cosa que, bueno, han pasado 5000 años y no podemos decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera hay culturas que estudio que me dan un poquito de envidia. Seguimos con las pirámides, está la pirámide de la Luna. Perdón algunas veces por la calidad, pero estas fotos cuando las hice eran un tiempo en el que jamás pensé que yo iba a escribir libros, iba a dar conferencias, o sea que luego ya más adelante procuré que tuvieran más calidad, pero bueno, estas son con las que cuento. Y esto es Teotihuacán, otro sitio brutal, espectacular. Aquí se dice una cosa que en principio es falsa, porque se cuenta que están alineadas con el cinturón de Orión, o que si cuando sale el sol en Giza, aquí no, o sea, nada de eso se ha probado, o sea, no. Si escuchan eso, en principio no. Pero sí que, bueno, llama la atención con el tema de curiosidades o casualidades, ¿no? Que sean dos pirámides gigantes con una más pequeña, que, por ejemplo, la base de la pirámide del Sol, por 5 metros creo que hay de diferencia, la base es prácticamente la misma, con la mitad de la altura. Bueno, son cosas que cuanto menos pueden llamar la atención, con un montón de pirámides satélite, en fin, bueno, podría recordar a Giza, pero ya digo, en principio no tiene nada que ver. La pirámide de Kukulcán, que aquí seguimos con esas casualidades, ¿no? Aquí, pues, la pirámide famosa, ¿no? Porque hace, pues, en el solsticio ese movimiento, ¿no? De la sombra, ¿no? Y termina una serpiente emplumada, ¿no? Con la boca abierta, ¿no? Y yo recuerdo que aquí en esta pirámide en forma de estupa, ¿no? De Borobudur, en la isla de Java, pues me llamaba la atención que más o menos está hecha en la misma época, como por una de las partes de Kukulcán, y que terminaba también con una serpiente con la boca abierta y otras casualidades que tienen, pero bueno, insisto, esto pueden ser simplemente anécdotas. Y aquí me voy a meter con un sitio que es una pasada, porque yo no soy nadie para dilucidar si esa es una pirámide maya. A mí me lo parece, lo poco que había visto era que sí, pero para eso yo me fui al número 1 del mundo y preguntarle si esto era maya o no, ¿no? Entonces me fui a ver a Miguel Rivera Dorado, catedrático de la Complutense, que ha dirigido más de 25 años excavaciones en Guatemala, Belice, México, etcétera, ¿no? Y entonces yo, sin decirle de dónde era, yo le dije, bueno, usted, que sí que es alguien que pueda aseverar si eso es maya o no, dígamelo usted. Y él, verdad, que no tardó ni un segundo en decirme, sí, esto es maya. A él lo que le sorprendía es no conocerla. Claro, me dijo, oye, pero ¿esto dónde está? Porque aquí no aparece en esta foto, pero bueno, también hay tortugas con el caparazón aplanado como en Tikal, exactamente como en Tikal. Y claro, cuando yo le dije que esto estaba en mitad de la isla de Java y era de finales del siglo XIII, es verdad que él se sorprendió bastante y me dijo, pues oye, toda la información que me pueda sacar, por favor, pásamela, porque es verdad que la forma, bueno, todo concuerda con eso, ¿no? Pero si ya de por sí este sitio fuera ya un poco peculiar, yo recuerdo que estaba por la parte de adelante haciendo fotos y mi mujer estaba más por la derecha. Esto es una recreación, porque cuando yo fui, la pirámide estaba en reconstrucción y las fotos son muy feas. Entonces, he recurrido a una recreación. Pero ahora lo que vamos a ver sí que es original. Y entonces mi mujer de repente, y aquí sí que viene más a colación con el nombre del congreso, de repente mi mujer me dice, oye Miguel, aquí está el extraterrestre. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo el extraterrestre? Sí, aquí hay un bicho y tal. Claro, yo fui corriendo para allá porque no había nada de información.
Y esto fue lo que yo me encontré. Por ejemplo, representaciones de seres alados con esa cara de ET. O sea, yo a mí si me dicen que esto lo coge Spielberg para la película que va a sacar el mes que viene, yo me lo creo. Claro, seres alados con garras. Yo hace 600 años no sé lo que querrían significar. Y luego ahí ven también por detrás con cráneos así un poco extraños. Ya digo, la mayoría les cortaron, a la época musulmana les cortaron la cabeza, pero alguna dejaron. Pero ya digo, podemos observar las garras, las alas. Bueno, no sé lo que querrían decirnos hace 600 años, pero es verdad que es un sitio que si ya de por sí era enigmático, cuando vi esto, pues ya digo, cuando yo fui no había información de nada, pues me dejó un poco perplejo, ¿no? Hay seres ahí que están cogiendo ahí por el aire, en fin. Un poco extraño este sitio. Y aquí, bueno, pues aquí hay otra pirámide que se ha debatido mucho y aquí pues tengo que decirlo. Yo cuando fui, es verdad que en el libro yo recojo que tengo mucha duda porque esta supuestamente es una pirámide que tendría unos 24 o 25.000 años, ¿vale? Que eso, bueno, rompería paradigmas ya. Si lo rompió Göbekli Tepe, imagínense esta, ¿no? Y encima, al poco de haber estado por allí, a los años, se saca un paper científico de Dani Hilman Natawijaya, que es un geólogo de la Universidad de allí de Indonesia, y se aprueba. Y es un paper científico que dictamina que efectivamente es una pirámide hecha por etapas. A mí fue, bueno, pues a mí me dio un vuelco, ¿no? Decir, bueno, qué pena no haberlo investigado más, porque, bueno, yo ya digo, en el libro pongo que tengo mis dudas, que no sé realmente si es una pirámide o es una montaña. Esta es la parte superficial. Esta sí que a nivel oficial sí que se reconoce que tendría unos 2.000 años, como todas las culturas, todos los yacimientos que se encuentran así cerca. Y aquí vemos un vídeo de dron que hice. Pero el problema es que después de esa gran noticia, pero todo hay que decirlo, al año siguiente ese mismo estudio es rechazado. ¿Por qué? Porque hubo muchos investigadores, además no sé el número, pero bastantes que empezaron a... Es verdad que llamó mucho la atención, entonces hubo todo tipo de científicos que se metieron a analizar ese estudio y fue rechazado. Entonces, bueno, pues todo hay que decirlo. Luego es verdad que yo vi una conferencia del propio Dani Hilman, de este geólogo, y bueno, pues yo lo que pasa es que como no soy experto en nada de esto, pues él como que decía que sí, que estaba todo bien medido, que eran los otros los que se equivocaban. Bueno, esto que me he encontrado yo prácticamente toda mi vida. Así supuestamente debía ser. Bueno, la cuestión es que de momento, bueno, pues esa gran noticia pues se ha venido abajo, porque que se haya rechazado no significa que ya no pueda ser. Simplemente significa que hay que hacer mejores estudios y punto. Pero es verdad que es un golpe. Así que es una pena, pero eso, bueno, pues hay que seguir investigando. Esto es otro sitio fascinante y antes cuando hablaba del diluvio universal, esta pirámide en principio es la más alta de América. La del Mirador está en la frontera entre México y Guatemala. Hay que ir bien o andando, que yo tuve la oportunidad de hacer esa excursión andando, y luego por historias personales pues lo tuve que hacer en helicóptero. Ese conjunto es impresionante, no, lo siguiente, o sea, increíble. Ya digo, se está estudiando si la base de esa pirámide es artificial, porque si es artificial será la más alta del mundo. Insisto, se está estudiando, no sé, al final, aquí estuve a punto, por hacer el tonto casi me cargo el dron, que no es como los de antes, no, los de ahora que vuelven, no, ese si lo pierdes, lo pierdes, pero bueno. Y como digo, la importancia que tiene este sitio es del 200 antes de Cristo. La importancia es eso, porque siempre se había dicho que el Popol Vuh era tan parecido a la Biblia por los conquistadores españoles, porque, bueno, manipularon y demás, y por eso se parecía tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser del 200 antes de Cristo y al aparecer el Popol Vuh, está la pirámide del Jaguar. Y fíjese, todo eso verde, todo, hasta la otra, que es donde yo estaba encima, todo eso era artificial, pintado de rojo. O sea, el sitio este es muy desconocido, pero es que es uno de los sitios más fascinantes que yo me haya encontrado. Y también refuta otra cosa, que al descubrirse, que también es un descubrimiento reciente de la arqueología, también pone de manifiesto que en el inicio
como pasa en muchas otras culturas. En el inicio es cuando hacen las cosas más complicadas o más grandes. Y este, sin embargo, pues es del preclásico maya, del 200 a.C. Imagínense, todo lo que tarda el helicóptero, pues todo eso era artificial y, bueno, tuvo que ser un auténtico espectáculo. Y ya digo, puede batir el récord de altura si la base es artificial o no, cosa que todavía se desconoce. Una sorpresa también para mí de reciente descubrimiento fue las pirámides de China. Yo no sabía que había pirámides en China hasta hace unos años y cuando me entero, a través de Patrice Pollard, que es un francés que hace que incluso para mí es muy heterodoxo, he de reconocerlo, pero yo recomiendo que le sigan porque hace unos trabajos bastante buenos. Y gracias a él yo conocí que había pirámides en China. Entonces yo dije, bueno, pues eso lo tengo que ir a investigar. Y aquí, por ejemplo, tenemos un par de ellas. Y es verdad que en su documental Patrice decía que China las estaba ocultando y tal, y que había que tener cuidado. Yo fui con mucho miedo, pero nada, pues hay una dejadez total. Y de hecho yo creo que van a desaparecer. Porque Xi'an, esto está cerca de Xi'an, muy alineado con el aeropuerto. Y ahí tuve la suerte de que vi la aproximación de Xi'an. Y como sabía que, bueno, por si no lo saben ustedes, los aviones siempre aterrizan en contra del viento, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse en el lado izquierdo para ver si la aproximación que más se repite en ese aeropuerto y poder sacar fotos, no solamente con el dron, sino desde la ventanilla. Entonces yo estaba ahí preparado con la cámara y tuve la suerte de que la aproximación era la que yo había visto y entonces tengo fotos desde mucho más alto de lo que un dron normalmente suele hacer. Y esto ya es un vídeo, como digo, son pirámides y a mí una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención y aprovecho de las casualidades, que estas pirámides son también del 200 a.C., igual que la que hemos visto antes del mirador. Y aquí, por ejemplo, me llama la atención que en una de esas pirámides por debajo se encontraron un río de mercurio con elementos de jade verde. Mientras que en las de Teotihuacán, por debajo, también se encontró mercurio y elementos de jade verde. Entonces, bueno, insisto, yo puede que vea casualidades por todos lados y tal, ¿no? Y José Guijarro tiene un trabajo, un libro de casualidades imposibles o algo así. Pero es verdad que cuanto menos me llama la atención estas cosas, ¿no? Que culturas que no se podían conocer y, sin embargo, repiten, ¿no? Hacen pirámides, luego hay muchos más misterios, pero bueno, no tenemos tiempo porque lo que más quiero, ¿no ves? Ahí, por ejemplo, se están viendo las pirámides y mientras que en el documental de Patrice Pollard aparece todo es un descampado y demás, Xi'an ha crecido tanto que, bueno, hay algunas que van a desaparecer. Esta, por ejemplo, desde donde grabo, no porque tiene un cementerio, y esa supongo que lo respetarán, pero me temo que van a desaparecer algunas de ellas. Luego viéndolo por Google Earth, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy allí a China y pregunto por las pirámides, claro, todo el mundo me miraba raro diciendo, chico, creo que te has confundido de país. No sé, vete a Egipto o vete a México, pero nadie sabía que había pirámides. Y entonces la única forma de poder ir era pues con el Google Earth y decirle al taxista, aquí, llévame aquí. Y así, claro, viéndolo por el Google Earth, luego me doy cuenta de que están incluso alineadas. Eso ya es un tema que tengo que estudiarlo con más tiempo y bueno. Pero no creo que sea casualidad que el 90% estén así dispuestas. Por eso decía que ese es el aeropuerto y por eso decía que una de las aproximaciones pasaba justo por encima de una de ellas. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las partes que más me gusta. Para quien no lo sepa, es un autor muy discutido, pero yo le debo esa pasión por viajar, que es el gran Graham Hancock. Por eso mi libro se llama Las piedras de los dioses, entre otras cosas, ¿no? Porque él, con su actualización de los magos de los dioses, pues yo tenía que hacer algo parecido, ¿no? Y es verdad que, bueno, él ha tenido sus errores y es bastante vilipendiado, pero no se le puede negar el ímpetu y la búsqueda que él ha hecho, ¿no? Yo le envidio mucho y, bueno, yo intento seguir sus pasos, ¿no? Pero, bueno, mucha diferencia. Y esto es para mí ya la parte final, pero es la parte para mí más importante. Yo siempre lo digo, cuando se ve esto, pues parece un rollo, yo lo entiendo. Yo la primera vez que fui a Perú y vi esto, pues tampoco le di mucha importancia. Yo decía, bueno, pues esto es una construcción antigua, bueno, pues bien, pues ya está, pues está bien hecha, ¿no? Parece que está... Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los técnicos, los ingenieros, los arquitectos empiezan a
a detener y a estudiar esto, es cuando te dicen, espera, que esto es muy complicado de hacer. No es imposible, pero es muy complicado de hacer. Y yo lo que quiero, y por eso lo he resaltado, hay una especie de protuberancias, tetones, nadie ha sabido explicar por qué están ahí, porque en algunas piedras están, otras las quitan, bueno, no se sabe. Y yo no tengo ninguna teoría. Pero luego, la parte está así más subrayada, quiero que se vayan acostumbrando a verlo, porque aquí con lo que se juega es a hacer ese tipo de bloques, muchas veces de andesita, diorita, en piedras duras, y ellos no utilizaban ni la argamasa, ni juntura, ni nada. Ellos lo único que jugaban es con una precisión impresionante, pero impresionante. Y esta es la piedra famosa de los 12 ángulos en Cuzco. Y también nos vamos a ver ahora, pues vamos a hacer un viaje por todo el mundo, y quiero también que se fijen porque esa piedra está bombada, hay algunos tipos de construcción de ese tipo que son abombadas, y luego hay otras que son llanas, ¿no? Y ahora veré, porque tuve mucho tiempo la duda de si eran los mismos. Yo pensaba que sí, que eran los mismos constructores. Pero claro, decía, ¿pero por qué unos llanos y otros abombados? Pues a lo mejor no eran los mismos, pero me extrañaba porque el nivel de tecnología es impresionante, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hacer un viaje rápido. Nos vamos a La Paz. Aquí esto es Tiahuanaco, un sitio espectacular. No al nivel visual, pero si uno analiza los cortes y el tipo de trabajo sí que lo es, ¿no? Y esto es otra herejía. Yo entrevisto en el libro a Nacho Gallego, que él es arqueólogo que estuvo 3 años ahí trabajando para la ONU, y él me dijo que no, que esto era inca. O sea, quiero decir, o de la época de los tiahuanacos, que como mucho tendría 2000, 2000 y pico, los inicios 3000, pero no más. Pero yo he nacido en Teruel, soy de Badajoz. O sea, soy muy cabezón. Entonces yo sigo pensando que este puede ser un sitio más antiguo, pero insisto, los que han estudiado más que yo esto dicen que no. Luego, ahora veremos por qué pienso que puede ser más antiguo. Las famosas haches, que esto parece todo como una construcción, yo lo llamo el IKEA de la antigüedad, porque todos los bloques parece que son iguales, ¿no? Las haches, y ya digo, tienen un corte perfecto. Aquí, en el documental de Patrice Pollard, llevó a un geólogo y, bueno, con instrumentación que yo no conozco, midieron ese tipo de corte y al parecer es, o sea, al milímetro perfecto. Insisto, un documental que ha hecho a él, yo me fío de su trabajo, yo he hablado con él personalmente, me parece un tipo sincero. Otro sitio espectacular que es el templete semisubterráneo, pero bueno, no vamos a entrar en eso por tiempo. Y nos vamos un poquito, ya digo, al norte, a Cuzco. Y aquí tenemos lo que yo siempre digo. Yo también entrevisto a muchos arqueólogos de allí. A mí me dicen que toda esa construcción es inca. Pero yo lo que siempre veo es que hay un tipo de tecnología, que es esta, que suele estar en la base, por regla general, y luego otro, que es un intento, y luego otro que todavía tiene menos capacidades. Aquí tenemos otro ejemplo, de la calle Hatum Rumillok. No es el mejor ejemplo, pero para que vean, siempre lo que está abajo suele estar mucho mejor construido, bloques más grandes, más pesados, más difíciles de operar, y luego nos vamos encontrando otra tecnología un poquito peor, otra que es todavía peor, y luego tenemos la época colonial española, es decir, la base, que es lo más antiguo, siempre parece que es lo más perfectamente hecho, ¿no? Y aparecen tantas culturas que uno se pregunta, ¿no?, que si es lo normal. Aquí, bueno, siempre haciendo el tonto, esto es en Machu Picchu, nos encontramos pues ese mismo tipo de trabajo. Ahí abajo vemos cómo hay unos bloques enormes, megalíticos, unos arriba un poquito, bueno, no tan bien, y luego ya vemos, bueno, pues un tipo de trabajo más simple, ¿no? Yo, por ejemplo, entrevisto para el libro al director de Machu Picchu, doctor en historia, arqueólogo, y que lleva ahí, o sea, obviamente él va a saber muchísimo más que yo. Y la respuesta oficial es que donde ellos hacían ese tipo de trabajo más esmerado era porque eran zonas nobles. Entonces, bueno, al ser zonas de gente más importante, como que se esmeraban más, ¿no? Bueno, yo sigo viendo partes que sí, partes que no, que están mejor, otras que no. Bueno, hay intentos de reconstrucción. Eso sí que creo que es inca. Lo de arriba sí. Ahora, lo de abajo, yo soy muy pesado, muy cansino, y creo que es pre-inca. Y veremos luego también por qué.
Aquí pasa lo mismo, unos bloques brutales y luego ahí, pues bueno, pues intentar continuar con algo que por algún cataclismo posiblemente se fuera. Otros ejemplos que no tienen, ya digo, no tienen nada que ver. Ahora nos vamos a Ollantaytambo, en el Valle Sagrado también de los incas. Y aquí también me gusta contar una anécdota porque la parte de arriba, ahí es que no va el puntero, no se ve, no. Bueno, la parte de arriba del todo, que por el otro lado es un risco, o sea, no hay nada. Ya digo, para subir hay que echar un rato y hay que tener cuidado. Ahí me encuentro pues con esta tipología de la que estábamos hablando, con unos cortes perfectos, con esos tetones que advertía antes, con una precisión, ya digo, del manejo de la piedra al milímetro, bueno, menos del milímetro, mucho menos del milímetro. Ya digo, en unas zonas tetones, de repente 3, luego 1, luego no hay. Nadie ha sabido decir por qué están. Otros cortados, ¿vale? Eso también es importante. Hay algunos que no sé por qué los cortaban, esos tetones. Bien. Pues aquí, la parte de arriba está aquí lo que llaman la Puerta del Sol. Estos son 6 bloques de unos 50, 60.000 kilos. Y aquí yo me encuentro con la anécdota, siempre lo cuento, que en mi segunda visita, creo, bueno, pues yo siempre llevaba unas cámaras un poco raras, porque ya en esa época ya no dejaban los drones, porque yo al principio sí que llevaba drones, porque nadie los llevaba, entonces llamaba la atención y no te decían nada. Luego ya en esa época parece como que eres un criminal y te mira, entonces yo ya me cansé y yo lo que me inventé, muy a lo español, un palo de audio extensible con una cámara de gimbal de dron. Entonces hay vídeos que parece que son de dron, pero no son de dron, sino que simplemente utilizaba el ingenio español, así un poco de aquella manera. Y entonces este hombre, yo recuerdo, conozco a un norteamericano que se fija la cámara, ¡ay, qué bien pensado, tal, no sé qué, no sé cuánto! Y de repente empezamos a hablar y él me dice que era su 30ª, no me recuerdo exactamente, pero creo que era su 32ª vez que iba a este sitio. Claro, yo dije, pero ¿por qué motivo usted viene tanto desde Estados Unidos? Y él me dijo, mira, Miguel, ya que te interesa este tipo de construcción, me dice, yo tengo una cantera en California. Y no es por nada, pero soy de los mejores del mundo, junto a unos alemanes. Y yo, cuando vine por primera vez a este sitio, en plan turista, guiri y demás, cuando me empiezo a fijar porque se sabe que esos bloques vienen de una montaña que está a 4 kilómetros al otro lado del río Urubamba. Entonces, cuando él dice, yo empiezo a analizar esto, claro, dije, vamos a ver, cortarlo, bueno, no es fácil, se puede cortar. Moverlo hacia abajo, fácil. Pasarlo por el río Urubamba, bueno. Dice, ahora el problema es subirlo, subir donde está todo ese risco por un lado y por otro, con este peso. Y a mí es lo que me llamó la atención, que un experto mundial en tema de piedra que me dijera yo estoy obsesionado con este sitio porque yo con tiempo, ingente cantidad de dinero y modificando el terreno, yo solo subo. Y de hecho, él llamó a unos alemanes, que son su competencia a nivel mundial, que al parecer son los primeros o segundos mejores del mundo, y los alemanes dijeron lo mismo. Con mucho tiempo, con mucho dinero, eso eran capaces de hacerlo, pero siempre modificando el terreno. Lo que le obsesionaba a este hombre, claro, él me dijo, Miguel, yo estaba por el otro lado, ya me conocen aquí, he estado en la base, aquí nadie ha tocado un dedo. Dice, yo te puedo asegurar que hoy en día, si no se modifica el terreno, nosotros hoy en día no podemos hacerlo. Hace unos años, 4 o 5 años, la última vez que fui. Entonces, bueno, son cosas. A mí por eso me gusta que los técnicos también se metan a analizar, porque yo me gusta la historia, pero yo no tengo ni idea de ingeniería y tal. Yo si eso está ahí, pues está ahí porque lo habrán subido de alguna manera. Pero claro, cuando los técnicos que conocen muy bien lo que pesan y la dificultad, pues que ellos digan hoy en día que no se puede hacer, pues cuanto menos te llama la atención. Que no significa que tengan que venir de un lado, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues ellos tenían un procedimiento que debía ser impresionante, de alguna manera lo hicieron sin modificar, sin tocar ni un pelo de toda la zona, ¿no? Entonces, con lo cual, tenían una capacidad impresionante cuanto mínimo. Ahí vemos los cortes, que a mí me parece que son una pasada, de cortar ese tipo de piedras de esa forma. O sea, tenían unas capacidades muy espectaculares, ¿no? Este es el ejemplo de este tipo de piedra mayor que existe, que es el Sacsayhuamán. Aquí hay bloques de más de 100.000 kilos. Yo a un técnico le escuché una vez que
que esto lo hicieron así de grande simplemente porque podían, porque lo normal es que hicieran bloques más pequeños, pero que no les presentaba mucha problemática, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, no lo sé. Aquí sale, ahora va a salir una forma de garra, o sea, hacían incluso formas que si de felino, en fin, jugaban realmente con este tipo de construcción, como yo digo Tetris, porque es muy parecido al de Tetris. Ahí está la garra, por ejemplo, ¿no? Ya digo, aquí vemos el tipo abombado, ¿no? Y claro, todos estos sitios a mí me parece que bueno, denotan una capacidad que por lo que sea, bueno, pues luego se perdió, porque insisto, siempre se encuentra uno reconstrucciones posteriores que no son capaces ni de parecerse, ¿no? Yo siempre había pensado que no había moldeo de piedra. La teoría de Davidovich, un físico y demás, bueno, no sé si se ha aceptado o no, creo que no, pero siempre contaba con los cortes, como hemos visto, súper precisos. Pero hubo un arqueólogo de allí que me dijo, pues mira, ¿quieres ver algo extraño? Vete a Tambomachay, que es este sitio, y verás cómo es posible que ellos tuvieran la capacidad de moldear. Pues para allá que fui, ya no sé si se verá bien desde aquí, desde allí, pero ahí si se fijan en el lateral derecho, arriba, desde arriba, por aquí más o menos, porque eso estaba construido tal cual. Ahí empieza a caer desde arriba algo, ya digo, no sé si se ve bien, cuando uno está allí, desde luego se ve perfectamente. Desde arriba empieza a caer como una especie de líquido y va comiéndose literalmente un tipo de piedra que, bueno, yo no soy experto, no sé cuántos grados para hacer eso, pero tiene que ser algo bárbaro. Y es verdad que llega hasta abajo y parece que, bueno, como que ya se va secando y es verdad que a mí me parece que es una pasada. Ahora nos vamos rápido al Coricancha, no sé cómo voy de tiempo. Coricancha es maravilloso, o sea, la perfección. Sí que son bloques más pequeños, pero la perfección de esos bloques son una maravilla, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. También tenemos esas protuberancias o tetones que quiero... Y este es un tipo de trabajo más llano. Si se fijan, ya no es tan abombado como los otros. Es un poquito más llano. Y yo decía, hombre, la tecnología es la misma, pero estos ya no son abombados. ¿Serán los mismos? Yo creo que sí. Pues ahora nos vamos a dar un saltito, ¿vale? A Isla de Pascua. Todo el mundo conoce el gran misterio de la Isla de Pascua con los moáis, ¿no? Que es una maravilla. Este vídeo lo tenía que haber recortado, pero bueno, creo que voy bien de tiempo. Y aquí, por supuesto, está la playa de Anaquena, es impresionante, con los moáis y tal, pero el primer sitio al que yo quería ir, cuando llegué creo que sobre las 12 del mediodía, y mi mujer después del viaje que es, claro, de Madrid a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua, pues uno termina